La lucha espiritual. Resistencia a las fuerzas oscuras en la vida cristiana. En el camino de la fe cristiana, los creyentes enfrentan desafíos que no son solo físicos o materiales, sino también espirituales. A lo largo de la historia, la Iglesia ha hablado de la guerra espiritual como una realidad constante. En las Escrituras, se nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este texto bíblico nos recuerda que hay fuerzas invisibles, poderosas y malignas que buscan desviar a los creyentes del camino de la verdad, y aunque muchos ignoran esta realidad, la lucha es real. La presencia de las fuerzas oscuras. Desde los primeros capítulos de la Biblia, se establece un contraste claro entre las fuerzas del bien y las del mal. Satanás, conocido como el adversario, se presenta en el Edén como la serpiente astuta que engaña a Eva para que desobedeciera a Dios, introduciendo el pecado y la corrupción en el mundo. La historia de la humanidad ha sido en gran medida una batalla entre las obras de la luz y las de la oscuridad. Este conflicto no solo es cósmico, sino personal, afectando la vida diaria de cada creyente. Los poderes oscuros no se limitan a una figura de un ser maligno personificado como Satanás, sino que se presentan de muchas formas: tentaciones, dudas, ideologías engañosas, influencias culturales que desvirtúan los principios cristianos y nos apartan de la voluntad de Dios. Estos poderes oscuros también pueden manifestarse de manera sutil, disfrazándose de ideas populares o de mensajes aparentemente inocentes, pero que tienen como propósito desviar el corazón humano de la verdad eterna. La influencia cultural y la saturación de mentiras. En los tiempos modernos, uno de los métodos más efectivos de las fuerzas oscuras es su influencia en la cultura. La saturación de mentiras en los medios de comunicación, la educación secular y la cultura popular crea un entorno donde las verdades de la fe cristiana son constantemente cuestionadas y distorsionadas. La agenda globalista, las ideologías de género y la relativización de la moralidad son solo algunas de las formas en que el enemigo se ha infiltrado en las mentes y corazones de muchas personas. La sociedad contemporánea a menudo promueve un mensaje de autosuficiencia, de creer que la salvación y el sentido de la vida provienen del individuo mismo y no de una relación con Dios. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la salvación solo se encuentra en Cristo. Juan 14:6. La tentación de seguir una vida centrada en uno mismo es una de las armas más poderosas que Satanás utiliza para alejar a las personas de la vida abundante que Cristo ofrece. ¿Te has sentido alguna vez confundido o perdido entre las influencias contradictorias del mundo? ¿Cómo puedes encontrar la paz y la verdad en medio de la oscuridad? El pecado y la tentación, el juego del enemigo. Las tentaciones en la vida cristiana son incesantes y tienen muchas formas. Desde el deseo de poder hasta la codicia y la lujuria, las fuerzas oscuras trabajan de manera incansable para sembrar semillas de pecado en el corazón humano. La tentación no siempre viene de forma obvia. A menudo se disfraza de algo atractivo y justo, pero al final lleva a la destrucción del alma. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta imagen poderosa de Satanás, como un león que acecha en la oscuridad, nos recuerda que las tentaciones no siempre se presentan de manera directa, sino que acechan, esperando el momento adecuado para devorar. El pecado comienza con un pensamiento, una pequeña semilla sembrada en el corazón, y si no se confronta con la verdad de la palabra de Dios, crece, toma raíces y se convierte en una manifestación real en nuestra vida. Es por eso que la batalla espiritual no es solo externa, sino interna. Las fuerzas oscuras trabajan dentro de nosotros, susurrando mentiras, alimentando la desesperación, la ansiedad y el miedo, con el fin de alejarnos de la paz que solo Cristo puede ofrecer.
¿Alguna vez has sentido que el pecado, por más que lo intentes, te acecha y te consume? ¿Te has preguntado cómo salir de esa oscuridad que te atrapa? La resistencia, la armadura de Dios. La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado la armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo. En Efesios 6, 13, 17, Pablo nos dice que tomemos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firmes después de haber combatido todo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios es nuestra defensa contra las fuerzas oscuras. Cada pieza simboliza un aspecto de nuestra vida espiritual que debemos proteger y fortalecer. Por ejemplo, el cinturón de la verdad es fundamental, ya que la mentira es una de las armas más poderosas de Satanás. Cuando no sabemos la verdad de la palabra de Dios, nos volvemos vulnerables a sus engaños. La fe es nuestro escudo, y cuando confiamos en Dios, podemos resistir los dardos de fuego del maligno, que vienen en forma de dudas, miedos y tentaciones. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva. Al igual que Jesús usó las Escrituras para resistir las tentaciones del diablo en el desierto, nosotros también debemos aprender a usar la palabra de Dios para defendernos y atacar las mentiras que nos presentan. ¿Cómo puedes, en medio de la lucha diaria, equiparte con la armadura espiritual que Dios te ha dado? ¿Qué paso puedes dar hoy para fortalecerte en la verdad de su palabra? El poder de la oración. El combate espiritual. La oración es otra herramienta poderosa en la lucha contra las fuerzas oscuras. A través de la oración, podemos clamar a Dios, pedir su ayuda y proteger nuestras almas. Jesús nos enseñó a orar en todo momento, a ser persistentes en la oración, porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas. Efesios 6:12. El poder de la oración es tan grande que puede cambiar el curso de las batallas espirituales en nuestras vidas. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios, recibimos dirección, fortaleza y, sobre todo, la paz que solo Él puede dar. La oración nos conecta con el poder divino y nos ayuda a resistir las tentaciones del enemigo. ¿Estás dispuesto a dedicar más tiempo a la oración y a permitir que el poder de Dios transforme tu vida, dándote la victoria sobre las fuerzas oscuras que luchan contra ti? El final de la batalla, la victoria en Cristo. La verdad fundamental es que, aunque las fuerzas oscuras luchan incansablemente, ya hay una victoria asegurada en Cristo. En Apocalipsis 12:11 leemos que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La victoria no es nuestra por nuestros propios méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio nos dio acceso a la victoria sobre el pecado, la muerte y las fuerzas malignas. La guerra espiritual tiene un fin. Jesús regresará, y con él la derrota definitiva de Satanás y sus huestes. Mientras tanto, como cristianos somos llamados a resistir, a luchar en la fe y a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Él ya ha vencido. ¿Qué harías si supieras que ya tienes la victoria en Cristo? ¿Cómo vivirías si entendieras completamente el poder de la sangre del Cordero en tu vida?